Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a esperar que se vayan conectando. A esperar que se conecten y ahí partimos, ¿ya? Poquita gente, vamos, vamos. Una vez que se vayan sumando, ahí entonces, ahí comenzaremos con la clase. Ya, estamos entonces, ya tenemos quórum suficiente, iniciamos nuestra clase que tendrá que ver esta vez con las excepciones. También una clase donde vamos a hablar de los principales procedimientos civiles, obviamente siempre enfocándonos un poquito más en el procedimiento ordinario, y esto nos permite ir también abonando ciertos contenidos para que cuando entremos ya al ordinario con más detalle, tengamos estos temas ya por lo menos zanjados hasta cierto punto y nos facilita entender luego no solamente el ordinario, sino que también el sumario y el ejecutivo. Esto va sumando de a poquito, de a poquito, de a poquito, para que luego se nos haga un poco más sencillo comprender algunos temas. Bien, vamos a hablar de las excepciones, que es una de las maneras que tiene el demandado para poder defenderse. No es la única manera para defenderse, pero es una de las maneras más importantes. Básicamente, el demandado va a tener acá dos tipos de excepciones con los cuales se puede defender. Una son las excepciones dilatorias, ya vamos a hablar de ellas, y las otras son las excepciones perentorias. Dilatorias y perentorias. Vamos a comenzar, porque lo ideal acá es dividir el tema y por lo tanto tratar por separado a las dilatorias y las perentorias porque no son iguales y tienen, a veces, no siempre, depende del tipo de procedimiento, pero tienen tramitaciones distintas, en fin. Por lo tanto, lo mejor acá es siempre verlo de forma diferenciada. Y partimos, por lo tanto, para esto, para hacer la diferencia, comenzamos con las excepciones dilatorias. Y vamos a dar un concepto que de cierta manera está tomado del Código de Procedimiento Civil, particularmente el artículo 303. No es una definición textual y el artículo tampoco pretende dar una definición, pero algunos de los elementos que allí se contemplan del 303 es que nosotros elaboramos esta definición y decimos por lo tanto que, y ustedes pueden cambiar esta definición por otra, si manejan otra de mejor forma, esta no es una definición que tenga que ser tal cual la estamos dando. Excepciones dilatorias, voy a leer lo que está en el PowerPoint, aquellas que tienen por objeto obtener que se corrija el procedimiento sin afectar el fondo de la acción deducida. Obtener que se corrija el procedimiento sin afectar el fondo de la acción deducida. O sea, obtener una corrección del procedimiento sin afectar con ello el fondo de la acción deducida. Es decir, la excepción dilatoria no tiene por objeto cuestionar la petición del demandante. No estamos cuestionando ni su pretensión, ni sus acciones, ni nada de eso. Solamente estamos señalando que el procedimiento tiene algún vicio, alguna carencia que sería bueno corregir antes de continuar con la tramitación. En general, la excepción dilatoria, como su nombre indica, lo que persigue es demorar la entrada a juicio. Como que el demandado dice, yo no voy a entrar a juicio todavía,
sino que primero quiero que se corrija algún aspecto que el demandado estima debiera ser corregido dentro del procedimiento. Las principales excepciones dilatorias las trata el artículo 303, que no es un artículo taxativo, por lo tanto no están ahí todas las excepciones dilatorias, no están todas, pero están sin duda las más importantes. Dentro de estas encontramos, y vamos a citar las que están en el artículo 303, y vamos a ir dando respecto a cada una de ellas algún comentario para entender de qué se trata. Tenemos, el orden no importa. Número 1, incompetencia del tribunal. Incompetencia del tribunal. ¿Qué significa esto? Que el demandado sostiene que el tribunal no es competente para conocer este asunto. O sea, está reclamando falta de competencia. Esto puede deberse a una incompetencia absoluta o también puede ser una incompetencia relativa. Cualquiera de ambas podría el demandado estarla reclamando a través de esta excepción dilatoria de incompetencia del tribunal. No creo en realidad que esta en particular necesite mayor explicación. Continuemos. Tenemos entonces primero la incompetencia del tribunal como una excepción dilatoria que vale la pena echar una mirada. Es la primera que menciona la ley, por lo tanto es también la primera que señalamos nosotros. Sigamos. Número 2. La falta de capacidad. Falta de capacidad. Representación legal. Falta de capacidad, representación legal y personería. Falta de capacidad, representación legal y personería. ¿De qué se trata esto? Porque son tres conceptos que van muy de la mano, no son exactamente iguales, pero son muy parecidos. La falta de capacidad apunta a la capacidad para comparecer en juicio. Es decir, lo que está proponiendo el demandado es que el demandante no tiene capacidad para comparecer por sí mismo. Por ejemplo, a mí me está demandando un demente o me está demandando un menor adulto. Y yo digo, esta persona no tiene capacidad procesal, por lo tanto no me puede demandar. La falta de representación legal supone reclamar que hay una persona que está invocando ser representante legal de otra sin serlo. Una persona sostiene ser representante legal de otra, pero no lo es. O sea, hay un individuo que está actuando diciendo que es el representante legal de Pedro y yo como demandado digo, este no es el representante legal. Y la falta de personería dice relación con un mandatario, es decir, con una persona que invoca ser mandatario de otro y por lo tanto estar actuando a nombre de ese otro, y yo como demandado sostengo que este sujeto no es mandatario, como él dice que es. A eso apunta entonces la falta de capacidad, la falta de representación legal y la falta de personería. Estoy cargando el teléfono, por eso lo tengo un poquito más lejos. No veo preguntas. Así que seguimos avanzando. Estamos mirando el artículo 303, pasamos a otra excepción dilatoria que es la litispendencia. Ya conversamos de la litispendencia hace algunas clases, la semana pasada creo, cuando vimos el tema de la cosa juzgada. Litispendencia implica que el demandado sostiene que él está actualmente ya demandado, existiendo la triple identidad que es la misma triple identidad de la cosa juzgada. O sea, a mí me han demandado por esto mismo, habiendo identidad legal de partes, identidad legal de causa e identidad legal de objeto. Ya estoy demandado actualmente y me pretenden demandar de nuevo. Con la misma triple identidad, intentamos entonces litispendencia, que es una expresión latina que significa litigio pendiente.
Otra excepción dilatoria muy conocida, ineptitud del libelo. Al reclamar la ineptitud del libelo, Jimena dice, duda que es el mandatario. Un mandatario, que hay un contrato de mandato de por medio. Yo le doy mandato a usted, por ejemplo, para que se haga cargo de mis negocios cuando yo no estoy en Chile. Eso es un mandatario. Usted es mandatario, yo soy mandante. No tiene ninguna característica especial diferente a lo que se estudia en civil en cuanto a mandante y mandatario. Está escribiendo Fernando y vamos a retomar lo que es la ineptitud del libelo, pero estoy contestando las preguntas para no distanciar tanto el tema. Fernando dice, profesor, la litis pendencia acogida deja suspendido el juicio. El juicio termina. Si se acoge la litis pendencia, se acaba el juicio. Ya. Ineptitud del libelo. Se alega ineptitud del libelo cuando a la demanda le faltan requisitos, entendiendo que le faltan de aquellos requisitos que exige la ley. O sea, la demanda no está cumpliendo con todos los requisitos que la ley señala. No está cumpliendo todos los requisitos que la ley señala. Ojo, pero no es que falte cualquiera de los requisitos, sino que faltan requisitos que hacen que la demanda no se pueda entender. No es competente la demanda, competente en términos de que no se entiende, no se comprende qué es lo que el demandante quiere. Fíjense muy bien en la palabra ineptitud, o sea, la demanda es inepta. Inepta en términos que el demandado dice, no es que yo no quiera defenderme, es que no sé qué me están pidiendo. Por ejemplo, a la demanda le faltan peticiones concretas, por ejemplo. Entonces el demandado dice, yo no sé qué está pidiendo este señor y como no sé lo que está pidiendo, no puedo defenderme tampoco. Esa es la ineptitud del libelo. Jenny dice, ¿puede dar nuevamente el concepto de litispendencia? No he dado ningún concepto de litispendencia, solamente he dicho que la litispendencia se presenta cuando el demandado sostiene que él ya está actualmente en juicio, existiendo la triple identidad, que es la misma triple identidad que se estudió en la cosa juzgada. Juan Guillermo dice, ¿el libelo es sinónimo de demanda? Sí, el libelo es la demanda. Está Camila escribiendo, por eso estoy esperando acá mirando el teléfono. Está Jenny escribiendo también, vamos a esperar que terminen. Ah, Jenny puso OK. Recuerden no dar las gracias ni poner OK ni nada, no es necesario, porque si no yo me quedo esperando que escriban y al final no aparece nada. Y igual la persona que estaba escribiendo también dejó de escribir por lo que veo. Así es que... Ah, no, ahí está escribiendo Camila nuevamente. Vamos a esperar que ella termine de escribir y vemos qué necesita y ahí continuamos. Ariel dice, ¿ese error es netamente responsabilidad del abogado que conoce la causa? O sea, la ley no dice eso. Debiera, porque es él el que debiera redactar la demanda, pero sí, pero no es el tema. O sea, no es que tenga que ser de él la responsabilidad. Camila sigue escribiendo, no olviden lo que les dije, cuando vayan a escribir mucho, manden un mensaje de audio, ya así agilizamos también la clase y ustedes mismos se pueden expresar con mejor claridad, porque sé que al escribir el autocorrector cambia las palabras, en fin. Camila dice, profesor, si por ejemplo falta la designación del tribunal ante quien se entabla o la individualización de las partes, ¿se puede alegar ineptitud del libelo? Si faltan las partes, claramente se puede alegar ineptitud del libelo. La individualización del tribunal no creo que justifique ineptitud del libelo, pero la verdad es que eso se va viendo caso a caso. Ya, sigamos. La otra excepción dilatoria es el beneficio de excusión, que es una materia que se estudia en civil, particularmente al estudiarse el contrato de fianza, y recordaremos que el beneficio de excusión es aquel derecho que tiene el fiador para decir al tribunal
que primero se persiga la deuda en el deudor principal y que en caso contrario, cuando el deudor principal no pueda enfrentar la deuda, que se persiga entonces al fiador. Es una facultad propia al fiador que está presente, como ya dije antes, en el contrato de fianza. Bueno, y hay otras excepciones dilatorias también. El beneficio de división también es una excepción dilatoria. La sustitución de procedimiento también es una excepción dilatoria. En fin, por eso les digo, el artículo 303 no es taxativo y no pretende serlo tampoco. Por ende, hay varias otras excepciones dilatorias que uno podría mencionar. Esas son las dilatorias. Vamos ahora a ver qué son las excepciones perentorias. A diferencia de las dilatorias, las excepciones perentorias lo que buscan es discutir el fondo de la acción deducida. Discuten, cuestionan el fondo de la acción deducida. O sea, acá estamos cuestionando la pretensión del demandante, la acción del demandante. En general, suelen ser los modos de extinguir. Por ejemplo, a mí me están demandando para que pague una deuda y yo digo, yo la deuda ya la pagué, o la acción está prescrita, o el contrato en virtud del cual me están exigiendo el pago tiene un vicio de nulidad, o lo que sea. Se invocan generalmente los modos de extinguir, puede ser la cosa juzgada también, en fin. No hay una enumeración taxativa, así que aquí uno generalmente, insisto, si tienen que dar ejemplos, recurran a los modos de extinguir. Profesor, dice Camila, ¿puede repetir ejemplos de otras dilatorias? Creo que dije beneficio de división y sustitución del procedimiento, que son otras excepciones dilatorias, que son ejemplos también, ¿ya? Francesca dice, la excepción dilatoria ataca la forma de la acción deducida, entonces, no la forma de la acción deducida, sino que reclama que existen vicios en el procedimiento y que por ende antes de entrar al juicio, los vicios tienen que ser corregidos. No es la forma de la acción propiamente tal, como para quedarnos con que eso tiene que ser siempre así. Bien, ahí tenemos entonces las excepciones dilatorias y las perentorias. Vamos viendo ahora cómo las excepciones van operando dentro de cada procedimiento. Por lo menos quedémonos con los tres grandes procedimientos que son el ordinario, el sumario y el ejecutivo. Cómo se tramitan, en qué oportunidad se oponen, en fin. Vamos viendo eso. Y vamos a partir con el procedimiento ordinario. Y acá en el procedimiento ordinario tenemos que distinguir entre excepciones dilatorias y excepciones perentorias. Hay que distinguir entre unas y otras. Esto se debe a que no se tramitan igual. No tienen la misma oportunidad procesal, sino que hay que diferenciarlas. Dilatorias, perentorias. Vamos con las dilatorias. Dilatorias en primer lugar. Las dilatorias en primer lugar. Y vamos con el punteo que está ahí en el PowerPoint para que no nos desordenemos. Letra A. El demandado puede oponer todas las que quiera. Efectivamente, esto es muy interesante. Vimos que hay varias excepciones dilatorias. No se trata de que el demandado tenga que elegir una. Él puede oponer todas las excepciones que quiera. Si quiere oponer 3, 4, 5, que lo haga. ¿Quiere oponer una? Bueno, también puede oponer una. No hay un tope en cuanto a cuántas puede oponer. Letra B, se oponen todas en un mismo escrito. Efectivamente, con el afán de no demorar el juicio más allá de lo necesario, si el demandado quiere oponer más de una excepción dilatoria, que lo haga, pero tiene que hacerlo todo en un mismo escrito. O sea, oponga la cantidad que oponga, tiene que hacerlas oponibles todas juntas. Quiere oponer 3 excepciones dilatorias en el mismo escrito, 2 en el mismo escrito, sea la cantidad que sea, repito, en el mismo escrito. Letra C, a las excepciones dilatorias
en el juicio ordinario, se les da tramitación incidental. O sea, el tribunal va a resolver las excepciones dilatorias sometiéndose a las reglas de los incidentes. Sometiéndose a las reglas de los incidentes. Letra D. Una vez tramitado este incidente, el tribunal debe pronunciarse respecto a todas las excepciones dilatorias. Si se opusieron varias, el tribunal debe resolverlas todas, una por una. Ahora bien, si entre las excepciones el tribunal acoge la incompetencia, ya no puede entonces pronunciarse respecto a las demás. Aquí hay que aplicar sentido común. Si yo soy el tribunal y estoy reconociendo que efectivamente soy incompetente, no debo entonces pronunciarme respecto a las otras excepciones dilatorias. Salvo ese caso, el tribunal debe resolver y pronunciarse, por lo tanto, respecto a todas las excepciones dilatorias que se hayan presentado. Letra E. Luego de resuelto el incidente, en caso que el juicio vaya a continuar, y esto va a tener mucho que ver con cuál es la excepción que se acoge, porque hay algunas de ellas que no van a permitir continuar con el juicio. Por ejemplo, si se acoge la incompetencia del tribunal, el juicio llegó hasta acá. Lo mismo que si se acoge la litispendencia. Pero si se acoge alguna excepción que suponga que puede continuar el juicio, en caso que el vicio sea subsanado, habrá un plazo de 10 días para contestar la demanda. Esto lo van a entender cuando estemos viendo el juicio ordinario con más detalle, y es que cuando uno opone excepciones dilatorias, no está contestando la demanda todavía. Por lo tanto, con toda seguridad, cuando la excepción se resuelva, el plazo para contestar la demanda ya va a haber expirado. Y lo que dice la ley en ese caso es que habrá un nuevo plazo para contestar la demanda y ese plazo será de 10 días. Ya hablaremos de eso, porque no es el tema hoy día, lo hablaremos con más detalle cuando estemos ya caminando más hacia adentro del juicio ordinario. Esto es respecto entonces a las excepciones dilatorias, juicio ordinario. Sigamos. El mismo juicio ordinario, pero ahora ¿qué pasa con las perentorias? Diego pregunta, ¿se puede evacuar traslado junto a la réplica? No le entiendo lo que está preguntando, Diego. No sé qué tiene que ver la réplica en todo esto. Francesca dice, profesor, estas son las dos únicas excepciones que existen. ¿Dilatorias y perentorias? Sí, son las únicas. Lo que sucede es que dentro de las perentorias hay subclasificaciones. Están las perentorias mixtas, las perentorias anómalas, pero son perentorias, por lo tanto la división es dilatorias, perentorias. Son esas dos nada más. Franco dice, respecto al pronunciamiento del tribunal con alguna dilatoria, ¿qué recurso cabe? Depende si es un auto o es una sentencia interlocutoria, aplicaremos los recursos que ya conocemos para ese efecto. Por algo vimos en su momento cuáles son los recursos que proceden respecto a una resolución judicial. Por ejemplo, si es una sentencia interlocutoria, el recurso que se debiera intentar es el recurso de apelación. Lo interesante o lo importante es que sí caben recursos, así que no es que el tribunal resuelva y uno tenga que conformarse necesariamente con lo resuelto por el tribunal. Hay recursos que se pueden intentar. Bien, vamos a las perentorias ahora. Excepciones perentorias. Veamos. Juicio ordinario. Las perentorias se oponen en la contestación. Se van a oponer en la contestación de la demanda. En el mismo escrito de contestación, ahí van las excepciones perentorias. Y van a ser resueltas cuando el tribunal dicte sentencia definitiva. O sea, las excepciones perentorias no se van a resolver ahora,
sino que se van a resolver por el tribunal cuando éste dicte la sentencia definitiva. Hay una situación particular que no la vamos a ver ahora, sino que la vamos a ver cuando estemos en el ordinario ya en más detalle, mañana o tal vez el próximo lunes, y que son las excepciones que son perentorias, pero que se denominan mixtas, que son un tipo de excepción perentoria, y también la situación particular de las anómalas. Son dos cuestiones distintas. Unas son las excepciones perentorias mixtas, otras son las excepciones perentorias anómalas. No nos vamos a meter en eso hoy día, pero quiero que lo tengan presente ahí y que sepan que esas dos clases de excepciones perentorias tienen una regulación distinta a lo que acabamos de ver. Puede ser por la oportunidad en que se oponen o tal vez por la forma como frente a ellas actúa el tribunal. No quiero adelantarme, ya lo vamos a ver cuando corresponda. Bien, continuamos. Esto es en el juicio ordinario, entonces. ¿Alguna duda sobre esto? Sobre las excepciones, tanto perentorias como dilatorias, en el juicio ordinario. Ustedes me dicen, yo acá estoy mirando el teléfono por si tienen alguna duda o tienen alguna pregunta. Les doy ahí unos segunditos para que ver si alguien está escribiendo o está preguntando algo. No me está dando esa impresión, por lo tanto asumo que no hay dudas, ni hay preguntas, ni nada parecido. Bien, seguimos. Lo mismo las excepciones, pero ahora en el juicio ejecutivo. Excepciones en el juicio ejecutivo. Vamos bien. Letra A. En el juicio ejecutivo, todas las excepciones tanto dilatorias como perentorias, se oponen juntas. O sea, no hay una oportunidad diferenciada para dilatorias y perentorias. No es como el ordinario, que las dilatorias van primero y luego van las perentorias. No, en el ejecutivo van todas juntas, dilatorias y perentorias. Letra B, solamente se pueden oponer las que la ley señala. En este caso están indicadas por el artículo 464 del Código de Procedimiento Civil. Por ende, aquí no se puede oponer cualquier excepción. No es como el ordinario, que cualquier excepción sirve. Acá en el Ejecutivo no. Son solo las que la ley señala, las que la ley permite para el juicio ejecutivo, y son las que están señaladas, insisto, por el artículo 464 del Código de Procedimiento Civil. Letra C. Las excepciones en el juicio ejecutivo se fallan, se resuelven cuando se dicta la sentencia definitiva. No tienen una tramitación incidental. Se oponen las excepciones y esperaremos a que el tribunal dicte sentencia definitiva y ahí nos vamos a enterar cómo nos fue con nuestras excepciones, tanto dilatorias como perentorias, porque insisto, acá en el juicio ejecutivo no hay diferencias entre unas y otras. Juan Guillermo dice, ¿cómo es el escrito cuando pongo las excepciones? Como cualquier escrito nomás, dirá en la suma opone excepciones y ahí uno redactará de la forma que estime pertinente. Mariana, ¿cuál es el momento procesal para oponerlas en el juicio ejecutivo? Lo vamos a ver, pero es dentro del término de emplazamiento. Recuerden que el término de emplazamiento del juicio ejecutivo lo vimos en el módulo anterior. Diego Rabí dice, una vez requerido de pago, claro, o sea, desde el requerimiento de pago, porque ahí comienza el emplazamiento en el procedimiento ejecutivo. Bien. Continuamos. Estamos en el ejecutivo todavía. Algunos comentarios que tienen que ver con las excepciones en el juicio ejecutivo, que luego, cuando veamos juicio ejecutivo, se irán entendiendo mejor. ¿Qué ocurre si no se oponen excepciones en el juicio ejecutivo? No se oponen. Bueno, el no oponer excepciones en el juicio ejecutivo
provoca un efecto muy importante y bastante grave, podríamos decir. Al no haber excepciones en el juicio ejecutivo, la ley señala que el mandamiento de ejecución y embargo hará las veces de sentencia definitiva. El mandamiento de ejecución y embargo hará las veces de sentencia definitiva. Y con eso el juicio ejecutivo termina. O sea, en palabras simples, si el demandado no opone excepciones, va a perder el juicio. Así de drástico es el tema. Eso si es que no opone excepciones. ¿Qué ocurre en cambio si es que sí opone excepciones? Opone excepciones. Cuando opone excepciones, juicio ejecutivo, la ley señala que opuestas las excepciones, el tribunal confiere traslado al ejecutante. Opuestas las excepciones en el juicio ejecutivo, el tribunal concederá traslado al ejecutante. Ese traslado es por 4 días. Esto es para que el ejecutante conteste las excepciones. Las conteste. Una vez que las conteste, o bien, una vez que haya transcurrido el plazo sin contestarlas, el tribunal hará un examen de admisibilidad respecto a las excepciones. Se confiere el traslado, comienzan a correr estos 4 días, tras lo cual, si fueron contestadas o bien pasaron los 4 días y no se contestaron, el tribunal hará ahora un examen de admisibilidad sobre las excepciones opuestas. Y este examen analiza 2 puntos. Letra A. Si las excepciones fueron opuestas dentro de plazo, si las excepciones fueron opuestas dentro de plazo, y letra B, si esas excepciones son de aquellas que la ley admite. No olviden que en el juicio ejecutivo, ya lo dijimos, no se admite cualquier excepción. Se hace el examen de admisibilidad por el tribunal. Este examen de admisibilidad puede arrojar 2 resultados. Letra A. Se declaran inadmisibles. Se declaran inadmisibles. En este caso, el tribunal procede a dictar sentencia definitiva. Fueron las excepciones declaradas inadmisibles, el tribunal entonces procede a dictar sentencia definitiva. Letra B. Son declaradas admisibles. El tribunal tendrá entonces que ver cómo sigue de aquí en más. Puede recibir la causa a prueba o bien puede citar a las partes a oír sentencia. Todo esto va a depender si en opinión del tribunal hay o no hay hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos. Si hay, recibirá la causa a prueba. Si no hay, citará a las partes a oír sentencia, como les dije ayer, hablando del procedimiento ordinario. Claro, acá es en el Ejecutivo, pero la idea es la misma. Esta es una ponderación que hace el tribunal libremente. Ahí el tribunal verá si recibe o no recibe la causa a prueba. Bien. Eso en el juicio ejecutivo, entonces, que más adelante lo veremos con más calma, no lo olviden. Preguntas sobre el tema de las excepciones en el juicio ejecutivo. Yo acá estoy mirando, como ustedes saben, el teléfono para ver si hay alguna pregunta, alguna consulta. Les doy un momento para ver si alguien escribe algo. Y si no, continuamos ya para ir cerrando el tema con el procedimiento sumario. No veo preguntas ni nada. Ya. Bien, pasamos entonces a... ya, ahí alguien está escribiendo. Juan, esperemos que termine de escribir igual que Frank. A ver,
Juan dice, ¿hay una oportunidad distinta para oponerlas que no sea el término de emplazamiento? No, no hay otra oportunidad. ¿Las excepciones del 464 son taxativas? Sí, esas son taxativas. Está Gabriela escribiendo, por eso estoy aquí a la espera. Vamos a esperar que termine de escribir. Gabriela, hay casos en que la decisión del asunto controvertido no comprenda el fallo de todas las excepciones. Puede ser, depende de qué excepciones se acojan y cuáles no. Por ejemplo, si se acoge incompetencia del tribunal, no hay por qué pronunciarse respecto a las demás. Entonces, eso se va viendo caso a caso. Pero en general el tribunal debiera resolverlas todas. Ya, no veo más preguntas. Pasamos entonces a lo mismo, pero en el procedimiento sumario. Acá el tema es más cortito. En el procedimiento sumario, las excepciones se oponen todas juntas en la audiencia de contestación y conciliación. En la audiencia se oponen todas las excepciones, tanto dilatorias como perentorias. Cabe señalar que acá no hay una determinación taxativa de las excepciones. Por lo tanto, se pueden oponer por parte del demandado las que él estime pertinentes y se oponen juntas, tanto dilatorias como perentorias, en la audiencia de contestación. Estas excepciones, en el juicio sumario, se van a resolver cuando se dicte la sentencia definitiva. Las excepciones en el procedimiento sumario se resuelven cuando se dicta la sentencia definitiva. Con dos excepciones, con dos casos en que el tribunal debe resolver de inmediato. Hay dos excepciones que el tribunal las va a tener que resolver de inmediato. Estas son, letra A, la sustitución del procedimiento, que es la segunda vez que la nombramos hoy día, y cuando veamos juicio sumario vamos a ver en qué consiste esa institución. Y letra B, la incompetencia del tribunal. Esas dos excepciones el tribunal las tiene que resolver en la misma audiencia. Todas las demás excepciones el tribunal las resolverá cuando dicte la sentencia definitiva. Esto, repito, en el procedimiento sumario. Bien. Dudas, preguntas, comentarios, algo que agregar, algo que decir sobre lo que estamos hablando. Dudas, preguntas, comentarios, algo que agregar, algo que decir. Los leo. Veo a Luis escribiendo, esperemos. Claudia también está escribiendo. Esperemos que terminen de escribir. Claudia dice, las excepciones se deben contestar, se da traslado en la audiencia. Se contestan, claro, ahí en la misma audiencia se van a contestar. En la facultad que tiene en este caso el demandante para ello. Profe, en el juicio sumario sobre la regla excepcional del artículo 692, ¿el tribunal de alzada igual se pronunciará sobre las excepciones si se opusieran? Sí, se pronunciará sobre ellas. Veo a Jimena que está escribiendo. Dejó de escribir Jimena. Ahí está escribiendo de nuevo. Jimena dice, respecto a las excepciones en general, ¿la veremos más profundo en cada procedimiento? En cuanto a la tramitación, pero en qué consiste cada excepción, no hay más profundidad de lo que hemos visto ahora. Y no hay mucho más que saber tampoco en realidad, pero sí sobre tramitación porque eso obviamente tiene que ver con cada procedimiento, eso sí. Pero por ejemplo no vamos a hablar más de la ineptitud del libelo que lo que vimos hoy día, ni vamos a hablar más tampoco de la litispendencia, lo que vimos hoy día.
Bien, no veo más preguntas. Quiere decir entonces que por hoy estaríamos listos. Nos vemos mañana. Mañana miércoles seguimos en clases. Como siempre, primer módulo 5 de la tarde y segundo módulo alrededor de las 6:30. Que estén bien, cuídense mucho. Al parecer la conexión mejoró al final porque no recibí más mensajes ni más comentarios de que la conexión esté fallando, ni mucho menos. ¿Ya? Que estén muy bien, cuídense. Nos vemos. Chao, chao.